Gobierno de López Obrador no intervendrá en asuntos de Venezuela. México seguirá una política de no intervención en asuntos exteriores y buscará no entrometerse en conflictos como los de Venezuela y Nicaragua. México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención porque es la orientación que tenemos, apuntó Marcelo Ebrard, próximo canciller de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 explicó que México va a respetar los principios de su propia constitución, que apelan a la no intervención en asuntos internacionales. La postura general es que debemos de evitar intervenir. Pensamos que hay que tener una posición muy cauta ahí porque lo que normalmente hay en buena medida es una agenda promovida por Estados Unidos, agregó. Puso como ejemplo de no intervención la postura que adoptará el país en problemáticas como Venezuela, Nicaragua o Brasil a partir del 1 de diciembre, cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de México tras ganar los comicios del 1 de julio. De esta manera, Ebrard consideró que acudir a la Organización de Estados Americanos, OEA, a denunciar asuntos de otras naciones es intervención. ¿La intervención a qué ha llevado? Se preguntó Ebrard, que indicó que durante el mandato de Vicente Fox, 2000-2006, se tomaron posturas muy difíciles de entender que no beneficiaron a México. Pese a esta aparente reducción de su papel en el plano internacional, el próximo canciller aseguró que México tendrá una intensa agenda en materia de derechos humanos, en los planos nacional e internacional. Por ejemplo, en las Naciones Unidas. Vamos a ser respetuosos de la no intervención. Esto no quiere decir que no nos preocupa la situación en otros países. Vamos a ver cómo diseñamos o cómo podemos contribuir de la mejor manera, aseguró. Una información Agencia EFE. Marcelo Ebrard, próximo canciller de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 explicó que México va a respetar los principios de su propia constitución, que apelan a la no intervención en asuntos internacionales. La postura general es que debemos de evitar intervenir. Pensamos que hay que tener una posición muy cauta ahí porque lo que normalmente hay en buena medida es una agenda promovida por Estados Unidos, agregó. Puso como ejemplo de no intervención la postura que adoptará el país en problemáticas como Venezuela, Nicaragua o Brasil a partir del 1 de diciembre, cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de México tras ganar los comicios del Gobierno de López Obrador no intervendrá en asuntos de Venezuela. México seguirá una política de no intervención en asuntos exteriores y buscará no entrometerse en conflictos como los de Venezuela y Nicaragua. México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención porque es la orientación que tenemos, a 1 de julio. De esta manera, Ebrard consideró que acudir a la Organización de Estados Americanos, OEA, a denunciar asuntos de otras naciones es intervención. ¿La intervención a qué ha llevado? Se preguntó Ebrard, que indicó que durante el mandato de Vicente Fox, 2000-2006, se tomaron posturas muy difíciles de entender que no beneficiaron a México. Pese a esta aparente reducción de su papel en el plano internacional, el próximo canciller aseguró que México tendrá una intensa agenda en materia de derechos humanos, en los planos nacional e internacional. Por ejemplo, en las Naciones Unidas. Vamos a ser respetuosos de la no intervención. Esto no quiere decir que